Bienvenido a todos de nuevo. Seguimos con la serie de Sin Rango Top 100 y nos quedamos en el rango 359 y vamos a ver qué tal se nos da la siguiente partida. Como viste en el anterior vídeo, estoy haciendo o intentando hacer unos vídeos más detallados de cada movimiento que hago, tanto conmigo como el del contrincante. Así que, como siempre, vamos a empezar aquí viendo dónde coloca el enemigo para intentar poder sacar ventaja con mi arquero. De todas formas, este mapa, si os dais cuenta, tiene 3 y 4 casillas, 7 en total, que no es un mapa donde le puedo sacar mucha ventaja al ataque de descargas de mi arquero, pero bueno, no pasa nada. De todas formas, con mi mago negro voy a usar su pasiva en el arquero porque siempre me merece más la pena usar en el arquero, que tiene siempre más rango, por si da la casualidad de que puedo usar descarga de flechas para que haga más daño de lo normal. Y como veis, inflijo el buff. Ahora es el turno de mi arquero, el cual voy a intentar, lo voy a ver en breve, ponerlo a rango del arquero enemigo. Si os dais cuenta, serían 3 y tendría 4 casillas más de su ataque básico como mínimo. Y lo hago sin, porque intento usar de cebo al arquero y para que empiece por así decirlo, que es el enfrentamiento. Y como veis, uso también defensa, que lo que hace es que aumenta, por así decirlo, la defensa digamos, la probabilidad de que tienen de impacto las habilidades y los ataques básicos. Le toca al monstruo enemigo, que vaya a ver en breve que hace solo movimiento. Vamos a echarlo un poquito más para adelante porque si no, como veis ahora, uy, me pasé, ha movido aquí arriba, si podéis verlo, aquí ha movido el zombie, ¿ok? Así que seguimos. También lo que hace el arquero es moverse allá arriba, cosa que tampoco nos influye mucho. El mago enemigo negro va a mover también ahí, lo cual vaya a ver en el futuro que nos va a venir de perlas. Ahora, como estáis viendo, voy a hacer una pequeña pausa aquí. Tengo la posibilidad de hacer descarga de flechas. Son 3 turnos de movimiento y podría usarla tanto como aquí o como aquí. Podría atacar tanto aquí a ellos dos o a ellos dos. Y vais a ver que tomo una decisión ahora con el arquero, lo voy a ver, que depende del terreno más adelante, pero bueno. Muevo de manera también estratégica a mi mago negro para después estar cerca del engage de los contrincantes. Bueno, como os comenté, voy a mover el arquero a rango de el ataque en área. Como veis, podría haber puesto ahí, o como voy a ponerlo ahora, ahí arriba, porque voy a dar cuenta en un momento de que tengo ventaja del terreno. Inflijo daño a el arquero y el monstruo enemigo. Y mira, aquí lo paro. Si os dais cuenta, si hubiera colocado aquí el arquero, no tendría estos 2 puntos de ventaja a la hora del terreno, que el terreno también influye a la hora de tener probabilidades de acertar una habilidad o un ataque básico. Así que proseguimos. El turno del monstruo enemigo, el cual va a usar su habilidad de envenenar. Me va a hacer daño, me va a envenenar y a la vez se va a curar. Y ahora el turno del arquero enemigo, que creo, bueno, mi opinión es de que no lo usa
mejor manera que puedo hacerlo, ya que, como estáis viendo, se acaba de posicionar fatal. Puedo hacer otra vez un ataque en área, tanto con mi arquero o como con mi mago negro. Pero bueno, le toca a su mago negro, el cual voy a hacer otro pequeño inciso aquí. En mi opinión, creo que no es una buena idea de que use todas las habilidades, tanto como su veneno, tanto como su ataque con arquero y tanto como su cometa del mago negro, ya que yo tengo un sacerdote y vale, me lo eliminará, perderá un turno, pero a la larga acaban de gastar maná los tres y yo, como vaya a ver ahora con el sacerdote, vuelvo a tener al arquero operativo. Y es lo que voy a hacer en un momento. Le toca entonces a mi sacerdote, que tampoco quiero ponerlo muy lejos de mi mago negro, vaya que pase algo en el futuro. Y paso turno. Como veis, voy del tirón a usar el cometa, porque vamos, esto es una ganga. Y hago mucho daño, tanto que casi deleteo al arquero enemigo. Aquí el monstruo enemigo hace un buen turno, meter miedo en una buena opción aquí, si no hubiera eliminado en el siguiente turno su arquero, así que bastante bien. Como estáis viendo, está en el efecto negativo de miedo, se mueve aleatoriamente. Lo malo, paramos aquí. Cómo se ha quedado mi arquero y mi sacerdote. Tanto el mago como su arquero podrían hacer ataques en área. Pero bueno, como vamos a ver ahora cómo transcurre la partida. El arquero enemigo. Creo que lo vais a ver ahora, se confía un poco en el enemigo y cree que atacando a lo mejor a mi sacerdote lo va a debilitar lo suficiente para que después en el siguiente turno su mago negro lo mate de un toque. Pero como vais a ver ahora, no es suficiente. Yo seguramente hubiera intentado usar la habilidad de descarga de flechas y hubiera hecho 2 veces doble daño a los dos enemigos. El turno de mi sacerdote, si lo hubiera hecho como yo decía, hubiera muerto los dos y seguramente hubiera perdido la partida. Así que tengo la suerte de que no es así. Resucito a mi arquero y coloco aquí el sacerdote para que esté a rango tanto del arquero como del mago negro, por si tengo posibilidad de usar rejuvenecer. Aquí no me la pienso, aquí tengo que eliminar al arquero enemigo con mi mago negro y tengo suerte porque glaciar quita exactamente 47 de daño como mínimo, así que enemigo eliminado. Le va a tocar ahora a su monstruo, que se va a posicionar al lado de mi mago negro. A ver si no tarda tanto. Ahí está. Y me envenena y él se cura. Aquí por consiguiente quiero intentar acabar cuanto más pronto a su mago negro, porque si después nos quedamos un 2 para 1 contra un boxy de cuerpo a cuerpo, es mucho más fácil poder derrotarlo. Aquí un pequeño inciso otra vez, no sé por qué, pero creo que cometo un fallo al usar aquí la habilidad sobre el mago negro enemigo, porque he gastado maná, no le he hecho mucho daño y mi intención era de que si lo enredaba aquí no se pudiera mover y no podía atacar aquí porque no estaría de rango.
pero como estáis viendo, bueno, como vais a ver en breves, no ha sido una buena decisión. Muevo el arquero ahí para estar lo más lejos posible del zombie enemigo para futuros turnos. Aquí el enemigo lo intenta con un ataque tormenta que bajarme a la tabla de los turnos, pero no. Muere mi sacerdote, lo cual era de esperar. Y aquí voy a usar glacial porque quiero intentar congelarlo. Y como vais a ver en breves, lo consigo. Lo cual me va a dar mucha ventaja ahora en el siguiente turno. Muevo el mago negro, pero a sabiendas de que si lo muevo ahí, como es un boxy de cuerpo a cuerpo, va a tener que venir directamente al lado mío. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? De que yo ahora, en breves, tenga aquí un ataque en área. Eso también ha sido suerte, ya que ha fallado el básico, pero tampoco creo que hubiera cambiado mucho el panorama. Aquí este turno tardo bastante en pensar qué voy a hacer. Si ataco al propio monstruo, si ataco a su mago negro, porque yo estaba aquí preocupado que si atacaba a su mago negro, el debuff de congelar se le iba a quitar y iba a volver otra vez a hacer su turno. Cosa que, aun sin sabiéndolo mucho en ese momento, me la juego y hago un ataque básico de todas formas. Que obviamente también me quería asegurar para el siguiente turno con el mago negro eliminarlo con un ataque en área. Que voy a usar la ola. La uso sin pensármelo, obviamente. Y ya elimino al mago negro y ya es un 2 para 1. Podría pasar la partida aquí directamente, pero cometo un pequeño error que va a ser colocar ahí el boxy, o sea mi mago negro, ya que va a estar a rango y lo va a poder eliminar en breves. Realmente la partida ya, vaya a ver que ya no tiene, obviamente voy a hacer spoiler, pero la partida está por así decirlo ganada. Que por cierto, poco le faltó por así decirlo para ganar, ¿vale? Así que voy a pasarlo para adelante. Si queréis voy a hacerlo con lo que veáis aquí. Uso la habilidad, no, ahí uso un básico. Aquí uso la primera habilidad que tiene el mago negro y lo quemo. Aquí lo que me refería antes. No fue buena idea meterlo aquí, ya que con su habilidad se puede curar y a la vez hacerme daño. Pero bueno, vamos a buscar cómo acaba la partida. Ahí ya lo elimino. Eliminado. Como estáis viendo, he ganado 0,348 boxes. Y vamos a ver en qué posición la tabla. Y hemos subido al rango 309. Muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el próximo.